Un hombre que parecía ser un inocente y frágil abuelito, pero la realidad es que era un monstruo que torturó y se aprovechó de más de 100 niños. Algunos incluso los cocinó y se los comió. Es considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia. Te cuento el caso de Albert Fish, el abuelo caníbal. El nombre de este sujeto es Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish. Nació en el año 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Este hombre tuvo una infancia muy difícil. Su papá falleció cuando él tenía apenas 5 años y luego su mamá lo dejó en un orfanato. En ese lugar sufría diferentes tipos de abusos, se burlaban de él, lo maltrataban, pero lo raro de todo esto es que Albert disfrutaba sintiendo dolor. De hecho, uno de sus pasatiempos favoritos era autolesionarse o que sus compañeros lo golpearan. En 1879 su mamá lo sacó del orfanato y le quiso dar una mejor vida. Lo que su mamá no sabía es que ya había algo muy malo en Albert. Cuando era adolescente comenzó a practicar la urofagia y también la coprofagia. O sea, para que me entiendan, se excitaba tocando, oliendo y hasta consumiendo orines y excremento. Un dato random que les voy a contar es que visitaba baños públicos para excitarse con los olores y los sonidos. En el año 1890 se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí estuvo trabajando un tiempo como sexoservidor y también comenzó a aprovecharse de hombres jóvenes. Este hombre, si se dan cuenta, cada vez empeoraba. En el año 1898 su mami le arregló un matrimonio para que se casara con una mujer 9 años más joven que él. A pesar de eso, con esa mujer tuvo 6 hijos. Al principio se pensaba que Albert había cambiado. Era un buen esposo, un padre amoroso y se había dedicado a pintar casas particulares. Pero toda esta vida maravillosa que les acabo de contar solamente era una fachada, porque sin que nadie lo supiera y durante bastantes años, Albert se aprovechó y torturó a muchos niños. Escuchen esto porque está horrible. La mayoría eran niños no mayores de 6 años. Esa era la parte oscura de la vida de Albert, en donde también iba a burdeles y le pedía a las mujeres que lo azotaran para que sintiera placer hasta que sangrara. Albert no estaba bien de su cabecita. Y así estuvo durante muchos años hasta que en 1903 fue arrestado por desviación de fondos. Fue mandado a prisión y ahí tuvo relaciones con varios hombres. Albert cada día estaba empeorando. Fue cuestión de tiempo para que años después, en el año 1917, su esposa lo dejara por otro hombre. A partir de ahí, Albert comenzó a escuchar voces que lo motivaban a hacer cosas realmente horribles. Se llevaba a niños a casas abandonadas y una vez estando ahí, se aprovechaba de ellos, los torturaba y luego, aunque sea difícil de creer, los cocinaba y se los comía. Años después, en 1927, secuestró a un pequeño de tan solo 4 años. El pequeño se llamaba Billy Gaffney y era de un vecindario en Brooklyn, y el cuerpo de este pequeño jamás fue encontrado. Ahora las personas de la zona se comenzaron a preocupar por la desaparición de los niños. Incluso algunos decían haber visto a una persona con cabello canoso, delgado y que utilizaba un traje gris. De hecho, la gente lo nombró como el hombre de gris. Sin embargo, a pesar de esos terribles actos, Albert Fish seguía libre y cometía actos cada vez peores. En el año 1928, este hombre se robó a una niña que tenía tan solo 10 años. Su familia la estuvo buscando por todos lados, pero no la encontraron. 6 años después de que la niña había desaparecido, la mamá recibió una carta por parte de Albert Fish. En esta carta, este tipejo, este monstruo, narraba todo lo que le había hecho a la pequeña y también describía cómo es que nació su gusto por la carne de los pequeños. Les voy a leer tan solo una parte de esta perturbadora carta. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Ahora, fue gracias a esta terrible carta que las autoridades pudieron atrapar a este monstruo. Y esto fue años después, hasta 1934. Cuando fue detenido, los policías se sorprendieron al ver su aspecto. Tal vez esperaban a una persona joven y con el estereotipo de cara de malo, no sé. Pero no, era un hombre de 64 años de edad, delgado e encorvado, y a primera vista se veía frágil. Era como un abuelito. Difícil de creer que esta persona sea la que haya hecho todo lo que les acabo de contar. Hasta se veía tierno. No solo porque se vean tiernos quiere decir que lo sean. Hay gente que simplemente envejece y se ve tierna, y hay gente que es tierna, envejece y tiene una cara de... Ajá, ya saben. Ahora, cuando interrogaron a este señor, se dieron cuenta que realmente era un monstruo. Con una sonrisa en su rostro, comenzó a contar todo lo que había hecho. Se había aprovechado y había mandado al otro mundo a aproximadamente 100 niños. 100. No solo eso, sino que algunos los torturó y a otros se los comió. Incluso detalló que hasta llegó a tomar su sangre. Lo raro de todo esto es que a pesar de toda esa confesión, Albert solamente fue acusado de mandar al otro mundo a Grace, o sea, la niña de 10 años que desapareció, en donde detalló todo lo que le hizo por medio de una carta. Albert fue sentenciado a la silla eléctrica, pero en lugar de sentir miedo, se alegró y dijo que era el único placer que le faltaba sentir, el delicioso placer de morir. En el año 1900
1936, Albert, el monstruo, fue ejecutado. Y les repito, se fue feliz de este mundo y sin ningún tipo de remordimiento. Este hombre se volvió toda una leyenda entre los asesinos seriales y ha sido nombrado de diferentes formas: el abuelo caníbal, el hombre gris, el hombre lobo y hasta el vampiro de Brooklyn. Y si tienen duda qué es lo que posiblemente pudo tener Albert, psiquiatras dijeron que sufría de diferentes trastornos mentales. Era un psicópata, pedófilo y sadomasoquista, o sea que disfrutaba del dolor. Le gustaba que lo lastimaran, se metía agujas en las pelvis, en los genitales, y de hecho en alguna radiografía que le hicieron, descubrieron que en su cuerpo tenía al menos una docena de agujas incrustadas. Albert Fish es conocido como uno de los peores monstruos de la historia de asesinos seriales. Y digo nada más uno porque existe una infinidad que es increíble y muy difícil de creer que estos seres existan en este plano terrenal. Es como si básicamente fueran seres de otra dimensión que entraran a esta dimensión. Lo digo con esta analogía porque se me hace muy difícil de creer que un ser humano le pueda hacer daño a otro ser humano sin tener algún tipo de remordimiento. Eso que nos hace ser realmente humanos. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Una mujer mandó al otro mundo a su pareja, luego lo cocinó y se lo quiso dar de comer a sus hijos. Este caso es considerado uno de los más terribles de Australia. Catherine Knight nació en 1955 en Australia. Desde pequeña tuvo una infancia difícil. Su papá era un alcohólico y además la golpeaba y abusaba de su mamá. Y todo eso frente a Catherine y sus hermanos. Ellos también sufrían maltrato por parte de él. Por otro lado, la mamá de Catherine le contaba a sus hijos su vida sexual. También hablaba de los abusos y lo mucho que detestaba a los hombres. Con el tiempo, los hijos imitaron las actitudes que tenía su papá y abusaron de Catherine varias veces, hasta que Catherine no soportó más y le fue a contar a su mamá. Pero ella, en vez de defenderla, le dijo que no se quejara y que simplemente se aguantara. Estos abusos terminaron hasta que Catherine tuvo 11 años de edad. Pero obviamente fue algo que le marcó para toda la vida. Se volvió una persona solitaria, insegura y muy agresiva. Durante su vida tuvo muchas parejas, se llegó a casar y tuvo hijos con diferentes personas, pero todas las relaciones que tenía Catherine terminaban muy mal. Catherine terminaba siendo una persona muy tóxica y sobre todo violenta. De hecho, llegó a hacerles daño físico a sus parejas y en una ocasión, en uno de sus ataques psicóticos, llegó en las vías del tren la carriola en donde se encontraba su bebé. Afortunadamente, una persona la vio y pudo rescatar a la pequeña. Parecía que solo era cuestión de tiempo para que Catherine hiciera algo terrible. En los años 90 conoció a un hombre divorciado y con 3 hijos. Se llamaba John Price y este sujeto había sido amante de Catherine. Mantuvieron una relación por algunos años, pero Catherine era muy tóxica y violenta, y John sabía que ella no estaba bien. En el año 1998, Catherine le propuso matrimonio a John. Él terminó rechazándola y esa acción hizo que tuvieran una fuerte discusión. Y como Catherine no estaba bien de su cabecita, se enojó y como venganza le envió unas cintas de video al jefe de John. Y en esas cintas se veían varios artículos que eran del trabajo y que John se había robado. Obviamente esto hizo que John fuera despedido de su empleo, aunque luego se supo que estas cosas que supuestamente John había robado solamente era basura y John se las había llevado porque ya nadie las utilizaba. Con este problema que Catherine le causó, obviamente la sacó de su casa y la alejó de su vida. Terminaron, pero después de unos meses volvieron a tener una pequeña relación. La diferencia es que ya no era algo tan formal y John no permitió que esa mujer entrara de nuevo a su casa, porque además John era divorciado pero estaba con sus hijos. Regresar con Catherine fue la peor decisión que John pudo tomar, porque ella seguía siendo una persona bastante tóxica. Las peleas eran cada vez más frecuentes y cada vez se volvían lentas, tanto así que en el año 2000 Catherine terminó atacando a John con un objeto filoso. Este hombre asustado fue con las autoridades para poder denunciarla. Ahora sí, él estaba seguro que quería que esta mujer se alejara totalmente de él y también de sus hijos. La policía terminó entrevistando a los dos, pero como cada versión era diferente, no hicieron nada. Supongo que no investigaron a fondo porque era bastante evidente que John tuviera una herida. O tal vez la policía de Australia no hizo una investigación bastante profunda. Para todo esto, John sospechaba que algo no estaba bien y que esta mujer tampoco estaba bien. Así que el 29 de febrero, John le dijo a sus compañeros que si por alguna extraña razón no llegaba a su trabajo, era porque algo le había pasado. Ese día John llegó a su casa y se encontraba solo porque sus hijos habían quedado a dormir en casa de uno de sus amigos. Estaba muy cansado, así que se fue directamente a la habitación para dormir. Lo que este hombre no sabía es que Catherine le había preparado toda una sorpresa. Como esta mujer quería que se reconciliaran, había planeado toda una cena romántica. Incluso hasta se
se compró lencería nueva. Entonces, mientras este hombre dormía, Catherine entró a la casa con unas llaves que aún tenía, se quedó un rato viendo televisión como si fuera su casa, luego se metió a bañar y al terminar se fue a la habitación en donde se encontraba John. Lo despertó y tuvieron relaciones. Después de esto, John se volvió a dormir y en ese momento Catherine aprovechó para ir en busca de un objeto filoso. Para todo esto, como ella ya había planeado su hazaña, había puesto cuchillos en lugares estratégicos de la casa. Esta mujer atacó más de 35 veces a John y por más que intentó defenderse le fue imposible, así que Catherine lo terminó mandando al otro mundo. Pero eso no fue todo, la mujer lo despellejó y colgó su piel como si fuera una cortina con unos ganchos. Luego le cortó la cabeza y otras partes del cuerpo y empezó a cocinarlas con diferentes ingredientes. Le cortó los glúteos en rebanadas como si fueran filetes y luego los puso en la bandeja del horno. En la mesa del comedor colocó una vajilla y puso notas con los nombres de los hijos de John. Este caso está returbio y bastante perturbador. La intención que tenía esta mujer era que sus hijos comieran a su propio papá. Afortunadamente sus hijos no estaban en la casa. Al día siguiente los compañeros de trabajo de John se dieron cuenta que él no había ido a laborar y como John ya les había comentado un día antes que si por alguna extraña razón no llegaba era porque le había pasado algo. Entonces sus compañeros de trabajo pues obviamente estaban asustados, así que llamaron a la policía. La policía fue a la casa de John y al ingresar se encontraron con la terrible escena. Había líquido rojo por todas partes y Catherine se encontraba dormida junto a lo que quedaba de él y se había tomado una gran cantidad de pastillas con la intención de también irse de este mundo, pero los policías llegaron a tiempo y se la llevaron rápidamente a emergencias. El plan de esta mujer fracasó porque lograron salvarle la vida. Para todo esto la mujer había dejado una carta de despedida en donde decía que le había hecho todo esto a John porque según él había lastimado a sus hijos. Luego cuando fue interrogada dijo que fue en defensa propia y la mujer nunca admitió su crimen, pero como todas las pruebas estaban en su contra fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Como dato, Catherine fue la primera mujer en recibir un castigo de esa magnitud y bien merecido. Este caso está realmente aterrador y ya entiendo por qué en Australia es considerado uno de los más terribles. Es tan horrible que ni siquiera parece una historia real, parece sacado del guión de una película de Hollywood. Obviamente esta mujer no estaba bien de su cabecita, quería darle de comer a sus hijos, a su papá, pero bueno, a todo esto ustedes qué opinan, ¿creen que se merecía un peor castigo o con eso es suficiente?